decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, Universidad Católica Argentina, profesor titular ordinario de Derechos Reales también en la UCA, ha sido director de la carrera de especialización en Derecho de Daños en la Universidad Católica Argentina y director del Departamento de Derecho Privado, profesor en cursos y carreras de posgrado en la Argentina y en el exterior, miembro del Instituto de Ciencias Jurídicas y Sociales del Centro Dependiente de la Academia Nacional del Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, mención de honor, premio al mérito jurídico del Colegio de Abogados, año 2007-2012, miembro correspondiente del Instituto de Derecho Notarial de la Universidad Nacional de La Plata y del Instituto de Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina, miembro del Instituto de Estudio Legislativo de la Federación Argentina de Colegios de Abogados en la sección Derecho Civil y en la sección Derecho Registral. Tiene publicada más de 100 artículos sobre temas de derechos reales y derecho ambiental en las revistas Las Ley, El Derecho y Jurisprudencia Argentina sobre temas de derecho civil y derecho ambiental. Asimismo, ha publicado varios libros y capítulos de libros. En la actualidad se encuentra en prensa su comentario a los derechos reales en el nuevo Código Civil y Comercial que será publicado por la editorial La Ley. Señoras, señores, el doctor Nelson Cosari es nuestro disertante de hoy. Actuará como moderador de dicha disertación el agrimensor, ingeniero topógrafo José Velaga, doctorado en agrimensura en la Universidad Nacional de Catamarca, profesor titular de agrimensura legal y catastro en nuestra Universidad Nacional de Rosario, académico titular de la Academia Nacional de Agrimensura y Premio Nacional de Agrimensura Teodoro Schuster al Mérito Académico y Científico, año 2002. Los dejo con ellos. Gracias. Buenos días. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores de este magnífico acto por la invitación a poder hablar y compartir con ustedes algunas ideas sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que nos comenzará a regir en agosto. Es algo que yo siempre reitero en cada encuentro que tenemos con el Colegio de Agrimensores de Rosario. En este caso es un tema de la Federación de Colegios de Agrimensores, es el que realmente es encomiable. Digamos, esa ansia de formación y de seguir profundizando sobre los temas legales y de derecho. Así que felicitaciones a todos, a los organizadores y también a los asistentes. Bueno, pequeño tema, ¿no? Me piden que hable de dominio, condominio y propiedad horizontal, con lo cual implica más o menos hablar medio año en 45 minutos, cosa totalmente imposible. Entonces vamos a tratar de ir viendo algunos puntos que a mí me han parecido más relevantes, más llamativos, más interesantes y donde puede haber quizás alguna intersección entre nuestras distintas disciplinas, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que el derecho no es únicamente la ley. Tenemos todos esta idea a veces de reducir el derecho a la ley positiva. Pero el derecho, si dejamos de lado un poco la costumbre que está un poco devaluada, si bien es fuente del derecho, por lo menos suma jurisprudencia y doctrina. Y aquí nos encontramos con que básicamente, nuevamente, tenemos casi la ley desnuda, porque nos falta jurisprudencia, evidentemente, totalmente, y la doctrina es incipiente. Bien, podemos decir, sin embargo, que hay muchas cuestiones que se han visto a la luz del código anterior que son aplicables a este código. Pero a veces, en este nuevo código, que tiene algunas asimetrías, algunas incoherencias entre lo que está regulado en una parte y lo que está regulado en el otra, uno a veces no sabe si el legislador se olvidó adrede de algo o bien no se olvidó adrede y se olvidó simplemente. Entonces eso causa muchas dudas. De cualquier manera tengan en cuenta que el derecho se enseña en instituciones. Cuando los franceses sancionaron el Código Civil de 1804 tuvieron la pretensión de haber positivizado todo el derecho. Y así algún autor en una forma hiperbólica decía, yo no enseño derecho, enseño el Código de Napoleón. Y bueno,
nosotros tratamos de enseñar y explicar derecho, no únicamente la ley. Y ustedes en sus profesiones van a tratar de interpretar el derecho y aplicarlo de la manera mejor y más justa posible. Algunas de las asimetrías que uno nota en este código, y me gustaría referirme brevemente a esto porque creo que es importante, es que este código fue pensado en un principio para imponer la inscripción constitutiva en materia inmobiliaria. Esto que fue lo que surgía en las primeras redacciones del código, fue traído como casi una sorpresa a las Jornadas Nacionales de Tucumán del año 2011, donde la gente se iba bajando del auto o del avión y le iban diciendo: che, la inscripción va a ser constitutiva. ¿Cómo? ¿Por qué? Si toda la doctrina y la jurisprudencia dice que estamos muy bien con la inscripción declarativa. No, se va a eliminar la posesión, no va a ser más el modo va a ser la inscripción constitutiva a la manera de los automotores. Y uno le contestaba: si en materia de automotores se tolera, y mucha doctrina especializada, como el caso de Luis Moisés Espanés, dice que ni siquiera funciona bien ahí, y tiene alguna explicación por el tema de robos de automotores, etcétera, ¿por qué imponerlo en materia de inmuebles? La respuesta era que esto era lo progresista. ¿Y por qué era progresista? Porque hasta el año 69, más o menos, las Jornadas Nacionales y los Congresos de Derecho Civil habían recomendado la inscripción constitutiva. Y era lo que establecían los proyectos de reforma. Pero luego de la reforma de la 17711 y esta inscripción declarativa y esta manera de funcionar el registro con esta nuestra bloqueo registral, todo el tema de la retroprioridad, etcétera, se vio que esto a los fines argentinos funcionaba muy bien. Y es así que muchos de los corifeos de la inscripción constitutiva, como era López de Zavalía, cuando da luego un curso en la Universidad Notarial Argentina, que está recopilado en un libro muy interesante de él, dice: bueno, a ver, inscripción constitutiva, los alemanes, qué adelanto los alemanes, la inscripción constitutiva. Pero después dice: profundizo y me doy cuenta que ni siquiera a los alemanes les gusta la inscripción constitutiva. Porque al dejar de lado la posesión, va a asfixiar la vida de los negocios. En definitiva, en esas jornadas en Tucumán, por un amplísimo número, más o menos, Jorge Alterini dice que fue un marcador de básquet, porque fue 43 más o menos, todas las jornadas recomendaron que se mantuviera la inscripción declarativa y que se mantuviera como modo en materia inmobiliaria la tradición, lo cual implica darle mucha importancia al hecho posesorio. Luego, en los fundamentos del proyecto, se va a decir que si bien es fantástica la inscripción constitutiva, por el pedido de registradores y escribanos que dicen que no están preparados todavía para eso, se la ha dejado de lado, dando una muestra de que se ha escuchado a estos pedidos, si se quieren, sectoriales. Y esto hay que recalcar que no fue así. No fue por pedido, quizá también hubo pedido de los escribanos y los registradores, sino porque hubo una fuerte resistencia de la doctrina a la inscripción constitutiva. Para mencionar a 3 autores que escribieron sobre el tema defendiendo esto, Jorge Alterini, Luis Moisés Espanés, Marina Mariani de Vidal, todos defendimos que siguiéramos con el régimen. Y bueno, el régimen se mantiene en la ley, pero como vemos, va a haber algunas asimetrías que está hecho porque, claro, había artículos proyectados pensando en una inscripción de tipo constitutivo. Yendo al dominio, me interesa algo que tiene que ver con la extensión del dominio. El artículo 1945 va a decir que el dominio de una cosa inmueble se extiende al subsuelo y al espacio aéreo en la medida en que su aprovechamiento sea posible, excepto lo dispuesto por las normas especiales. Esta fórmula que viene de Sino de Pistoia, allá en la época de los glosadores, y que se sintetizaba en que el dominio va desde los cielos a los infiernos, luego fue matizada, pese a que nuestro código decía se extiende verticalmente
en toda la extensión del espacio aéreo y de la profundidad, salvo lo que se disponga en leyes especiales, el Código de Vélez, fue matizada diciendo hasta donde fuera aprovechable. Y esto lo recepta bien el Código. Es hasta donde sea aprovechable. Lo que ha desaparecido en el Código son dos artículos que tenía Vélez. Uno, que en el 2620, cuando dice los trabajos y las obras que sin causar a los vecinos un perjuicio positivo o un ataque a su derecho de propiedad tuvieran simplemente por resultado privarle de ventajas que gozaban hasta entonces, no le dan derecho para una indemnización de daños y perjuicios. ¿Qué ejemplificaba Vélez en la nota? El edificio que uno levanta y le quita la luz o le quita el aire a la casa de al lado. Este artículo fue puesto en tela de juicio alguna vez en algún fallo jurisprudencial donde, como esto lo decía Vélez en la nota, hace como en el fallo había como 15 páginas diciendo que las notas de Vélez no eran obligatorias. Un fallo de una cámara en Capital Federal que tendrá 6, 7, 8 años. Claro, decía, las notas no son obligatorias. Vélez no pudo tener en cuenta las nuevas construcciones, etcétera, que pueden llegar a quitar luz y aire, etcétera, al vecino, De última el fallo, y ahora les voy a decir por qué, sale bien, porque en realidad el que había construido al lado había superado la altura permitida municipalmente y evidentemente violaba una norma y había responsabilidad por un hecho ilícito. Lo interesante es que ese fallo olvidaba que además de esa nota de Vélez, en el 2518, Vélez decía expresamente que puede extender en él sus construcciones aunque quiten al vecino la luz, la vista y otras ventajas. O sea que había derecho positivo en el 2518 que se lo había olvidado olímpicamente la Cámara en la capital federal. Ahora bien, esto no está repetido. ¿Significa esto algún cambio? No. La respuesta es no, porque si yo soy propietario del espacio aéreo, hasta donde es aprovechable, siempre que no viole normas de tipo urbanístico, podré extender mis construcciones, aunque prive de ventajas al vecino. Antes teníamos el ejemplo concreto en el código, ahora no tenemos el ejemplo, por lo tanto pasa a ser elaboración doctrinaria, es decir, si yo soy dueño del espacio aéreo, evidentemente puedo utilizar el espacio aéreo. ¿Y cuándo no lo puedo utilizar? Si es que lo hago con respeto, siempre repito, las normas urbanísticas, bueno, no lo voy a poder utilizar si lo hago con abuso de derecho. Y en eso hay muchos fallos que se han recopilado en países como Francia, en Italia, etcétera, que son los casos en que yo levanto paredes, etcétera, únicamente a los fines de perjudicar o de molestar a mi vecino. Ejemplos clásicos que ha habido, como aquel francés que levantó una falsa pared de madera muy alta y la pintó de negro. ¿Con qué finalidad? Oscurecerle la casa al vecino. Nada más que eso. Otro que levantó en un predio, en su terreno, todos casos resueltos por la jurisprudencia francesa, en su terreno levantó unas altas torres. ¿Por qué? Porque en el campo de al lado amarraban, era la época de los dirigibles, amarraban dirigibles, para que no pudieran amarrar los dirigibles y de paso después le compraran el terreno. Bueno, ahí la jurisprudencia dijo abuso de derecho. Bueno, el otro artículo que hay que tener en cuenta como carácter del derecho es la perpetuidad del derecho de dominio. No hemos perdido la perpetuidad del derecho de dominio. El derecho de dominio no se extingue por el no uso, pero sí se extingue si otra persona ejerce la posesión sobre la cosa, el tiempo necesario como para hacerse dueño por prescripción adquisitiva, por usucapión. En ese caso, como no puede ser dos personas propietarios por el todo de una cosa, es excluyente, porque el dominio es exclusivo, se extingue el viejo dominio y nace el nuevo dominio por prescripción adquisitiva. Hay algunas cuestiones donde no ha habido mayor variante. Por ejemplo, ustedes saben que hay dos tipos de prescripción en materia inmobiliaria, que es la en que me voy a concentrar, que es la que básicamente interesa y nos interesa. Por un lado tenemos el tema de la prescripción corta, justo título y buena fe. Justo título, recuerdan, es el que tiene por finalidad transmitir un derecho real, revestido de toda la solemnidad necesaria para su validez, sin consideración de la persona que emana, es decir, cuando es un disponente no capaz o no legitimado para ello. Pero, por ejemplo, es escritura pública. En ese caso se mantiene casi invariable,
Si hay buena fe que es buena fe de diligencia, es decir, estudiar todos los antecedentes pertinentes del título, tanto a nivel registral como a nivel archivo de protocolo, etcétera. Al cabo del plazo de 10 años, ese justo título queda purgado y yo me transformo en dueño. Bien, acá no hay mayores variantes. El tiempo útil para contar la posesión comienza, esto lo precisa el código, con la inscripción del título en el registro. También hay una presunción que a partir de ahí comienza a correr el plazo posesorio de 10 años. Sí es bueno destacar que si viene una opinión absolutamente minoritaria, que la sostuvo en su momento Guillermo Borda y modernamente la sostuvo en un librito de Carlos Gersi, el boleto de compraventa no es de ninguna manera justo título. Y como ahora desaparece aquel artículo que de alguna manera era querido por uno porque se repetía mucho, era un tema clásico de pregunta de examen, aquel que hablaba que la posesión por boleto de compraventa se consideraba legítima, no hay ninguna duda que el boleto de compraventa no me sirve para una prescripción corta. Esto siempre lo reitero porque más de una vez algún colega que ha estudiado por Guillermo Borda, el gran Guillermo Borda, viene con la pregunta, pero tengo boleto, entonces 10 años. No. Boleto no me sirve y ahora menos. De cualquier manera, esto es raro que nosotros lo veamos en juicio, porque cuando uno tiene un justo título y lo tiene inscripto, no hace absolutamente nada. Se queda tranquilo, espera que pase el tiempo, porque no sé además que si uno dice que advirtió ahora que ese título no era un título suficiente, se encuentre con que digan, bueno, pero entonces usted si lo advirtió ahora lo pudo advertir antes. Si lo pudo advertir antes, no es de buena fe. Y si no es de buena fe, entonces no se aplica la prescripción corta. Bueno, si no hay justo título, no hay buena fe, usted sabe que vamos a la prescripción larga, que sigue siendo de 20 años en materia inmobiliaria. Y aquí hay algunas variantes de suma importancia. Algunas que ya sabemos, que se repiten, que se superponen con cosas que están en otras leyes. La sentencia que se dicta en los juicios de prescripción adquisitiva, en proceso que debe ser contencioso, sabemos que el proceso de usucapión, luego de las reformas ya por la 14.000 y pico, deben ser contenciosos, debe fijar la fecha en la cual, cumplido el plazo de prescripción, se produce la adquisición del derecho real respectivo. Es decir, algo que los jueces generalmente no hacían. Ahora dice, hay que fijar la fecha. ¿Y si la fecha no sale? Si la fecha es una época más o menos la posesión, es muy difícil fijar la fecha. Bueno, esto en realidad responde a una opinión de Molinario volcada en una ponencia de él en el Congreso Nacional de Derecho Civil del año 1969. Entonces, ahí en su ponencia completa, decía Molinario, tiene que tener, si no se puede fijar la época, tiene que ser el día anterior a la promoción de la demanda. Otra cosa interesantísima. La resolución que confiere traslado de la demanda o de la excepción de prescripción adquisitiva debe ordenar de oficio la anotación de litis con relación al objeto a fin de dar a conocer la pretensión. Nosotros siempre vimos la anotación de litis como una medida cautelar. Acá no es una medida cautelar. Acá es algo, por eso que también esto responde a la opinión de Molinario en el Congreso Nacional de Derecho Civil en 1969 en Córdoba. Hablaba él de una preanotación que tendrá los efectos de anotación de litis. Lo cierto es que el juez ahora tiene el deber de ordenar la anotación de litigioso. ¿Para qué? Para hacer conocer al que tiene algún interés sobre ese inmueble que hay un juicio y que el dominio se está discutiendo. Acá late el tema de la inscripción constitutiva. Porque si bien es una medida, digamos, útil, acertada, todo lo que publicite es bueno, pero late la inscripción constitutiva que se dejó de lado. ¿Por qué digo que late la inscripción constitutiva? Porque evidentemente, si se mantuvo el régimen de modo de posesión, el tercero, sabiendo que el inmueble está ocupado, no va a poder adquirir ningún derecho real que se ejerce por la posesión, seguro, sobre esa cosa que está ocupada. La discusión sigue estando con el tema de la hipoteca.
¿Qué pasa con la hipoteca? Después vamos a ver, si tenemos tiempo, vamos a ver un poquito de eso, donde la doctrina y la jurisprudencia es muy encontrada. Pero lo otro que es importantísimo, y esto para los que tengan usucapiones en trámite, los dejo tranquilos, que es para las que se consuman luego de la entrada en vigencia del nuevo código, es decir, las cuyos 20 años se produzcan luego del 1 de agosto, no las que se produjeron antes de los 20 años, es que dice expresamente que la sentencia, que es declarativa de prescripción, es decir, otro error bastante común, ¿no? Uno se encuentra con un abogado que dice, pero usted me dice que tiene el dominio por usucapión, pero no iniciaron demanda. Bueno, yo no tengo que iniciar demanda. ¿Es útil iniciar demanda? Utilísimo, por miles de cosas. Pero no tengo por qué iniciar demanda. Es decir, a los 20 años yo adquiero el dominio por prescripción adquisitiva. Dice, no tiene efecto retroactivo al tiempo que comienza la posesión. La doctrina unánime, casi unánime, en la Argentina y la jurisprudencia unánime decía, se cumplen los 20 años en tal fecha, seguramente a partir de ahí somos dueños, pero la sentencia y esa usucapión es retroactiva al día que comenzó la posesión. Eso no estaba expreso en el código. En realidad Salvat lo deducía de un artículo que oscuramente decía algo de esto, que estaba en la parte de sociedad conyugal. Pero toda la doctrina decía, con excepción de Lena Hayton, que era retroactiva al momento que se empezó a usucapir. Y había acá cuestiones económicas. ¿Cuáles eran las cuestiones económicas? Sostenía, esta es la doctrina nacional, y gran parte de la extranjera que maneja este tema, que si no lo hacemos retroactiva el día en que comenzó la posesión, nos encontramos con el peligro ¿de qué? Nos encontramos con el peligro que después me reclamen los frutos, porque yo era poseedor de mala fe, que me reclamen los frutos desde el momento en que comencé a poseer hasta que se cumplieron los 20 años. Con lo cual algunos autores, como Díaz Picasso en España, dice sí, que no hay ninguna norma expresa, pero dice retroactiva en el momento que empezó a poseer, dice sería un golpe de muerte al Instituto de Prescripción Adquisitiva. Y entonces Jorge Alterini, cuando comenta esta norma, va a decir lo mismo, dice acá este es un problema, ¿qué va a pasar? Puede ser una victoria pírrica. Bueno, en realidad la opinión de Hayton decía que si el dueño original perdía la reivindicación, como la restitución de fruto es un accesorio de la reivindicación, y si se había consumado los 20 años la va a perder, no corresponde devolver los frutos. También es una opinión ante carencia de norma que dan algunos autores en Italia. Bueno, es una opinión. Yo creo que quizás un abogado prudente va a hacer esto. Va a esperar 20 años y si no tiene necesidad de iniciar ya la prescripción adquisitiva, va a esperar el tiempo de la prescripción ordinaria, más. Porque evidentemente no van a ser los 20 años de frutos, sino de los frutos no prescriptos. Entonces, a lo mejor va a ser eso, 20 años, por las dudas esperamos el término de la prescripción ordinaria y después iniciamos la demanda de usucapión. Pasemos a algunas normas que tienen alguna... Yo me veo porque estoy quedando sin tiempo, ya únicamente con dos cosas. En materia de condominio. En materia de condominio hay una norma que ya la doctrina la había explicitado, casi como norma doctrinaria, pero es esta. El 1987 es muy interesante. Convenio de uso y goce. Los condóminos pueden convenir el uso y goce alternado de la cosa común o que se ejercite de manera exclusiva y excluyente sobre determinadas partes materiales. Yo creo que a los agrimensores les interesa más a lo mejor las partes materiales que las partes temporales. Pero claro, entonces yo puedo con mi condominio decir, mira, yo voy a usar estas 50 hectáreas determinadas y vos vas a usar estas otras 50 hectáreas determinadas. Este es un pacto entre nosotros.
creo que lo hemos hablado algo con el agrimensor Frick, y dijimos, bueno, sería bueno un croquis, sería la palabra técnica, algo por lo menos para determinarlo. Plano no, porque no vamos a dividir eso, y a lo mejor ni siquiera es divisible, ¿no? Es decir, a lo mejor no da la unidad económica para dividir. Ahora bien, esto no está previsto que tenga acceso registral. Y ustedes saben que los registros son bastante celosos en no dejar entrar cualquier cosa, no sea que me contaminen el registro, con lo cual es todo un tema, porque esto no sería oponible a un tercero que adquiere, a un sucesor singular que adquiere, porque no puede saberlo. A lo mejor el hecho posesorio podría tener alguna influencia, pero no puede saberlo. Creo que acá nos hemos quedado un poco a mitad de camino. Debería haberse a lo mejor previsto un acceso al registro y poner un límite temporal a estos pactos. Con respecto a el convenio de suspensión de partición, que ustedes recuerdan que nuestro código de Vélez era de 5 años, se alarga a un término de 10 años, y si la convención tiene un plazo, no tiene plazo, tiene un plazo superior, se entiende reducido a 10 años como plazo máximo. Acá sí se previó muy bien que las cláusulas de indivisión solo produce efecto respecto de terceros cuando se inscriban en el respectivo registro de propiedad. Es decir, que en materia inmobiliaria estos pactos de indivisión habrá que hacerlo, entiendo, por escritura pública, y van a tener que entrar en el registro para tener oponibilidad hacia terceros, que puede ser el que adquiere a título singular el inmueble y no sabe de este pacto privado que se ha hecho, o puede ser alguien que compra en subasta y tampoco conoce que existe este pacto. Para la oponibilidad de terceros, entonces, inscripción en el registro. Bueno, hay bastantes cambios, por lo menos cambios que para mí son jurídicamente importantes, en un tema que generalmente a los abogados no les gusta mucho. A mis colegas siempre me piden que si yo puedo hablar de esto. A mí en realidad tampoco me gusta demasiado, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, que es el condominio de muros, cercos y fosos. En lo cual acá se sigue bastante el proyecto del 98, y acá hay cosas que, sacadas del proyecto del 98, son pluma de Jorge Alterini vía proyecto del 98, y Jorge Alterini, sin lugar a dudas, es el autor que mejor explica el tema famoso tema de los muros divisorios, medianeros, etc. Porque él primero hace una distinción de tipo semántico que después ayuda a uno a ubicarse. Y entonces, siguiendo un poco a Jorge Alterini, el código nos va a decir que hay distintos tipos de muros. Está el muro lindero, separativo o divisorio, que es el que demarca un inmueble y lo delimita del inmueble colindante. Todo esto está en el artículo 2006. Y después, si bien no lo dice expresamente, pero ahora se desgrana de la definición, ese muro puede ser encaballado o contiguo. Caballado al lindero que se asienta parcialmente en cada uno de los inmuebles colindantes, que en realidad la definición se asienta parcialmente. Está caballo, horcajadas entre la línea divisoria, y contiguo al lindero que se asienta totalmente en uno de los inmuebles colindantes, de modo que el filo coincida con el límite separativo. Punto en esto. Y digo, ¿por qué punto en esto? Porque yo veo que muchas veces los ingenieros y los abogados y algunos colegas escribanos en las constataciones van bautizando a cada muro lindero como muro medianero. Entonces, el muro medianero tal, el muro medianero cual, y alguna vez le he dicho a un colega, le digo, mirá, no le digas muro medianero, porque no sabemos si es muro medianero, pero está dividiendo. Bueno, es muro lindero, porque para ser medianero es el lindero que, para ser medianero es el que está en común, está en condominio. Y ahí ya son conceptos jurídicos para saber si está en condominio o no está en condominio el muro. Entonces, ahí ya es otro criterio, el criterio no de emplazamiento, sino el criterio de titularidad. Y ahí tenemos el muro medianero, que es el lindero que pertenece en condominio a ambos vecinos,
Y después tenemos el privativo exclusivo, que es el lindero, pero que pertenece a uno solo de ellos. Pero a la vez, acá van a venir tres conceptos más interesantes que no estaban así tan bien expresados en el Código de Vélez, que es el de cerramiento, que es el lindero de cerramiento forzoso, sea encaballado o contiguo, el de elevación, que es el lindero que excede la altura del muro de cerramiento, y el enterrado, que es ubicado debajo del nivel del suelo, ojo, sin servir de cimiento a una construcción en la superficie. No cualquier enterrado, sino el enterrado en la medida que no sirve de cimiento. Bien. Entonces, y pareciere que es parecido, la primera parte, el 2007, después nos va a decir que cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en núcleo de población, y mantiene esta palabra que estaba en el Código de Vélez, que es casi una palabra, digamos, con olor a tango, o en sus arrabales, es decir, núcleo urbano de cualquier población, implica la doctrina, tiene frente al titular colindante el derecho y la obligación recíproco de construir un muro lindero, que puede ser, acuérdense, contiguo o encaballado, de cerramiento, que es forzoso el cerramiento, el que puede encaballar, o no lo dice, pero el que puede encaballar, es decir, podría no encaballarlo, en el inmueble colindante hasta la mitad de su espesor. Con respecto a los requisitos de ese muro, que se acuerdan que en el Código Civil decía que tenían que ser de 40, tenía pulgadas, que eran 43 centímetros, que era más o menos la vieja pared de 45, y de 3 metros, ahora dice, el muro de cerramiento forzoso debe ser estable y aislante. Eso es lo que reemplaza al espesor, que sea estable y aislante. De altura no menor a 3 metros, contado desde la intersección del límite con la superficie de los inmuebles. Pero enseguida va a decir que esta medida es subsidiaria de la que disponen las reglamentaciones locales, que los agrimensores bien saben que estas reglamentaciones locales incluso varían a veces de zona a zona de ciudad. Con lo cual ahí los abogados estamos bastante perdidos si no acudimos a las ciencias que nos auxilian en eso. Bien, ahora bien, ¿cuál es el tema? Que cuando yo construía un muro contiguo con el Código de Vélez, mi derecho a cobrar comenzaba cuando se utilizaba efectivamente el muro. Si era encaballado, comenzaba desde la construcción. Bien, ahora esto cambia. También acá se sigue el proyecto del 98. Porque dice, el que construye el muro de cerramiento contiguo tiene derecho a reclamar al titular colindante, ya, desde ese momento, la mitad del valor del terreno, del muro y de sus cimientos. Si lo construye encaballado, solo puede exigir la mitad del valor del muro y de sus cimientos. Y por otro lado, también es interesante que este derecho a reclamar comienza a correr el plazo de prescripción desde que comenzó, desde el inicio de la construcción. Porque había doctrina que decía, y yo creo que, no sé si no era la dominante, que era cuando se terminaba. Incluso algunos decían cuando había habilitación municipal. No, ahora desde que comienza la construcción. Es decir, que yo veo que comienzan a construir, me empieza a correr el plazo de prescripción. Bien, con respecto al de elevación o al de enterrado, sí es o sigue siendo desde la utilización efectiva que se hace. Otra cosa que aclara el código es que el titular colindante de un muro de elevación enterrado tiene derecho a adquirir la medianería, o sea, el condominio, como está construido, aunque exceda los estándares del lugar, de elevación o enterrado. Pero con respecto al muro de cerramiento, únicamente se puede reclamar el valor de un muro normal. No se puede reclamar el mayor valor originado por las características de edilicia del muro y sus cimientos con relación a la estabilidad y aislación de agentes exteriores que excedan los estándares del lugar. Ahora bien, ¿quién fija los estándares del lugar?
va a ser toda otra cuestión de discusión. Yo entiendo que va a ser básicamente una referencia a las ordenanzas municipales. Bien, eso con respecto a, me parece lo más relevante con respecto al tema de condominio. Ahora bien, un tema que se ha dejado de lado y que me van a permitir no abordarlo, porque generalmente lo he hecho en estos encuentros con agrimensores, es el tema de la sobrelevación. Decíamos que uno es dueño de todo el espacio aéreo sobre el terreno, pero el tema de la sobrelevación, el tema del derecho de vuelo, el hecho de la enajenación del espacio aéreo, si es posible o no es posible, si podría ser posible como derecho real, que adelanto que no lo es en el Código actual ni lo va a ser. Cómo se rige, que me parece un tema muy importante, que se viene hablando hace mucho tiempo en el derecho comparado, que se habla de la propiedad cuadridimensional o la propiedad cúbica, que recuerdo una excelente disertación con gráficos incluidos del ingeniero Frix Padre en Mendoza en el Congreso de Derecho Registral en el año 2004. Bueno, esto que es muy importante y que creo que hubiera tenido mayor repercusión y utilización bien regulado, y de hecho la tiene, aunque no regulado, en que el derecho de superficie, porque el derecho de superficie digamos, no es que ha fracasado, pero en España, en Italia, que existe, los españoles e italianos no usan el derecho de superficie, o lo usan en forma casi nula. ¿Y cuál es la explicación que da Díaz Picasso de por qué no usan el derecho de superficie? Dice, bueno, no usamos el derecho de superficie porque los pueblos latinos queremos ser propietarios de la tierra, no de la superficie. Bueno, probablemente se utilice para grandes negocios, pero esto es un hueco. El derecho de vuelo, el derecho de sobrelevación, el nombre que le queramos dar, es algo que en un código moderno debiera estar. Bueno, con respecto a la propiedad horizontal, le decía el estimado agrimensor que me acompaña que es un tema sumamente complejo, porque la propiedad horizontal parece que ha quedado bastante parecida, pero no ha quedado tan parecida. Algunos tips, digamos, ¿no? Por un lado, se le da carta de ciudadanía a algo que no estaba en la 13.512, que era el tema de los bienes comunes de uso exclusivo. Ahora están mencionados expresamente, bienes comunes de uso exclusivo. Por otro lado, se atiende a algunas precisiones que ya daba Elena Hayton. Por ejemplo, decir que los balcones en su estructura son comunes, pero en los revestimientos de los balcones son exclusivos. Y uno dirá, ¿para qué tiene importancia esto? Bueno, tiene importancia para el tema del mantenimiento, quién es responsable, y también para el tema de los daños a terceros, quién es responsable también. Porque si el consorcio no es guardián de esto, no va a ser responsable. Tendría que ser guardián para hacerlo. Después hay normas de muy difícil aplicación. Por ejemplo, en el tema de los bienes comunes, se toma esta fórmula de que habla de los bienes necesariamente comunes. Los bienes necesariamente comunes, toda la doctrina y jurisprudencia entendía que eran aquellos que no podían ser nunca dejar de ser comunes. Por ejemplo, el pasillo de salida a la vía pública, los ascensores que servían en un edificio de muchos pisos para poder ir a la calle, etc. Entonces, bueno, hay cosas con las que uno no puede dejar de estar de acuerdo, ¿no? Que el terreno sea cosa necesariamente común, que los pasillos, vías o elementos que comunican unidades entre sí y esta con el exterior sean necesariamente común. Interesante que dice que los techos, azoteas y terrazas y patios solares son necesariamente comunes. Evidentemente, cuando el acceso es únicamente del que tiene la unidad, van a ser comunes de uso exclusivo. Pero recuerdan que con la ley 13.512, las azoteas eran comunes, salvo convención en contrario, o sea que podían no ser comunes. Ahora esto parecería que no está abierto. Locales, instalaciones, después cañerías, interesante. Ahora dice, las cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión son comunes. En el proyecto del 98 eran comunes hasta que asomaban.
hasta el caño quedaba descubierto en la unidad. Ahora dicen, toda su extensión son comunes. Todo un tema, ¿no? A mí el caño de la cocina que está afuera se me pica. Lo tiene que pagar el consorcio. Ahora, los cableados hasta su ingreso en la unidad funcional. Y los cableados que vienen dentro los cableados que vienen dentro de un caño que trae el cableado, habrá que distinguir una cosa de la otra. Bueno, un tema, ¿no? Ascensores, montacarga, pero después está el K, el inciso K, sin ninguna alusión política. ¿Qué dice? Que son necesariamente comunes, venimos de la primera parte del artículo, todos los artefactos o instalaciones existentes para servicio de beneficio común. Entonces todo es necesariamente común, porque las instalaciones y artefactos existentes para servicio de beneficio común es también la bombita que está en el living, el sillón que pusimos, es decir, esto se desmadra. Claro, se desmadra totalmente. Es decir, esto tenía sentido, y lo dice Jorge Alterini, porque parte de esto está tomado del proyecto del 98, si tenemos un número acotado de cosas necesariamente comunes. Pero cuando lo abrimos así, está totalmente... y después dice, esta enumeración tiene carácter enunciativo, con lo cual... Bueno, yo creo que acá hay... El que redactó la primera parte del artículo se salteó que ese necesariamente común era algo que la doctrina utilizaba para referirse a las cosas que no podían dejar de ser comunes por ser indispensables para la seguridad o para la existencia del sistema. Por tanto, acá va a haber que hacer una interpretación que va a costar tiempo, va a costar jurisprudencia, va a costar ganar y perder juicios, dolores de cabezas, en la cual digan que hay cosas que son necesariamente comunes que pueden dejar por las mayorías necesarias, o a veces por unanimidad, o por el reglamento, de dejar de ser necesariamente comunes, y que necesariamente comunes no refiere a lo que la doctrina llamaba como necesariamente comunes. Pero, flor de dolor de cabeza. Por otro lado, también otra cosa que va criticando la doctrina, que esto es totalmente novedoso, esto de cosas y partes no indispensables. Son cosas y partes comunes no indispensables, es decir, fíjense, esto da la idea de que esto entonces podría dejarse de común, pero no lo que dice el inciso K, que es prácticamente todo. La piscina, el solarium, el gimnasio, el lavadero, el salón de usos múltiples, y también dice esta enumeración tiene carácter enunciativo. Bueno, yo ya me veo, sobre todo en Capital, que le encanta litigar sobre estas cosas, fallos y fallos sobre estos temas, ¿no? No menciona el código expresamente los edificios de una sola planta. No lo menciona. Dentro de las características que tiene que tener el inmueble en propiedad horizontal, dice que tiene que ser independiente o fórmula similar, y la salida, concebida salida de la vía pública en forma directa o por un pasaje común. No menciona el tema de los de una sola planta. Los de una sola planta, para algunos autores, como Hayton, no era propiedad horizontal propiamente dicha, porque dice la división es únicamente vertical, y otros autores habían compartido eso, pero bueno, hay que sostener que los edificios de una sola planta, porque no están excluidos, siguen siendo posibles de ser puestos en propiedad horizontal, y además porque hay un desconcepto en esto. Se llama propiedad horizontal porque, a diferencia de esa propiedad que vimos en el dominio, que iba desde los cielos, de los infiernos o hasta lo que es aprovechable, esta está limitada por planos horizontales, porque por encima de mi techo no soy propietario y por debajo de mi suelo no soy propietario. Pero es propiedad horizontal por eso, no por otra cosa. Lo que pasa es que la gente dice propiedad horizontal y piensa en los horizontales, edificios, pero no es eso. Otra carencia que yo noto es que se han olvidado de las pequeñas propiedades horizontales. Esos departamentos con pocos departamentos de pasillo, o más patéticamente casi, la casa de altos y bajos. No hay normas para regular estas pequeñas propiedades horizontales tan comunes en nuestras ciudades. Yo a veces digo chiste, a veces uno usa hipérboles para que sea
más entendible. A veces parece que las normas están hechas para Puerto Madero, porque nos acordamos del salón de uso múltiples y nos acordamos del solarium y la piscina, pero no nos acordamos de aquella matrimonio que hizo la casa arriba con una entrada independiente y los hijos viven arriba y los padres abajo, después se enajenó y viven perfectos extraños. No hay normas para eso. Y tampoco hay normas para las grandes propiedades horizontales, las complejas. Se toma aquella norma que estaba en el proyecto del 93, en el proyecto del 98, de los subconsorcios, pero son normas que se van revelando cada vez muy escasas ante las nuevas realidades que rompen totalmente el paradigma de la unidad del edificio, que rompen totalmente ese paradigma. Otra cosa interesante, esto lo tengo que destacar porque uno que, si bien es profesor de Derechos Reales, ama el derecho de las obligaciones y el derecho de daños, es que entre las obligaciones del administrador está algo así como controlar las instalaciones de gas, electricidad, las cocinas, un poco calefones, de cada uno de los departamentos. Claro, entonces hay que hacer esta primero, y otra cosa riesgosa, es una cosa así el artículo. Varias cositas con respecto a eso. Primero me está haciendo una calificación. Ya me está diciendo que esto entra dentro de las cosas que pueden entrar dentro de la responsabilidad objetiva. Pero además, al darle esa facultad al administrador, simétricamente está dándole esa obligación al administrador y esa obligación al consorcio. Con lo cual, un problema dentro de la unidad va a comprometer la responsabilidad de todo el consorcio. No es un problema pequeño. Otro tema interesante es el tema de las expensas comunes, cuando se dice que el certificado que emite el administrador en expensas comunes es título ejecutivo. Los que vienen de provincia donde han seguido el Código Procesal de la Nación dice chocolate por la noticia. Pero lo que pasa es que hay códigos procesales que no mencionan el título ejecutivo y, por ejemplo, en provincia de Santa Fe se ha entendido por una larga jurisprudencia de que si el reglamento dice que es título ejecutivo, hay título ejecutivo y si no, no. Pero acá añade que si existe consejo de administración, ese título ejecutivo tiene que estar aprobado por el consejo de administración. A ver, yo digo que es una norma uruguaya. ¿Por qué? Porque en la ley horizontal, de propiedad horizontal uruguaya, los títulos de las liquidaciones de expensas tienen que estar aprobados por la Asamblea. Con lo cual, nuestros colegas uruguayos se vuelven locos para lograr la aprobación de la Asamblea para poder iniciar las demandas de expensas. Pero esto que lo apruebe el Consejo de Administración. Y si el Consejo de Administración existe, pero no existe porque en los hechos no funciona, es decir, esto no estaba en la redacción original del proyecto. A alguien se le ocurrió engarzarlo y meterlo. Es un problema. Como es un problema también, por suerte, esto se modificó, porque hay cosas que se modificaron en el proyecto por el Ministerio de Justicia que fueron buenas y cosas que fueron malas. La primera que es mala, esta es buena. El Consejo de Administración, como estaba originariamente el proyecto, era obligatorio. Y puede ser que uno no encuentre gente que quiera formar por un Consejo de Administración, porque el Consejo de Administración además tiene que estar formado por los propietarios. Y todos sabemos que hay edificios donde lo forma la novia del propietario, el hijo, bueno, pero tiene que ser propietario, a veces uno no puede encontrar. Y además, el Consejo de Administración se le da facultades, que ya estaban en algunos reglamentos, y ahora se le da de contralor de la administración. Con lo cual también, formar parte del Consejo de Administración puede comprometer mi responsabilidad civil. Este es un tema poco estudiado. Yo con el doctor Daniel Luna tenemos publicado un artículo en Jurisprudencia Argentina sobre ese tema, en Doctrina Judicial. Es un tema, es un tema. Bueno, ya van 52 minutos, y yo tenía creo que 45 minutos para hablar. Como se dan cuenta, quedan toneladas de temas por tocar. Con el correr de los años, cuando este código tenga 100 y pico de años, el mismo tiempo de Vélez, y en propiedad horizontal, cuando tenga
más de 60 años, como la ley de propiedad horizontal 13.512, quizás algunas de estas cuestiones que ahora están dudosas, las tengamos resueltas por una constante jurisprudencia y entonces un gobierno diga, bueno, vamos a crear una comisión y vamos a volver a reformar el Código Civil para que los abogados tengamos material para seguir hablando, escribiendo y discutiendo. Gracias por su atención. Buenos días. Walter Acuña, de la Universidad de Rosario. Mi consulta es la siguiente. Con respecto al cercamiento, el material, porque usted lo que comentó es que tiene que ser un material que no sea, que no se humedezca o que no sea impenetrable. Aislante, perdón, no me salía la palabra. Sí. Porque hoy la discusión de todo el mundo es si el ladrillo hueco puede servir o no como medianera. Eso es una cuestión técnica que si yo te respondo sería absolutamente un inconsciente, porque no tengo la menor idea. No, material aislante, evidentemente eso es algo que lo tiene que decir las ciencias que se ocupan de la construcción. Yo te puedo decir que no es aislante, y me puede decir, no, pero tiene los huequitos y eso aísla, qué sé yo. Lo que te puedo asegurar es que uno ve los edificios que se construyen a veces en la ciudad de Rosario y de aislante tienen muy poco. Y que tenemos muchos problemas de edificios recién construidos con gravísimos problemas de humedades. Pero bueno, es una calificación de aislante que yo creo que la idea aquí es que quede en manos de las municipalidades y el derecho urbanístico, por un lado decir que es aislante, pero por otro lado, si el código dice que tiene que ser aislante y la ordenanza de la municipalidad permite hacer algo que no es aislante, va a primar en esto el Código Civil, porque hace también a, digamos, la solidez de las construcciones y a la dignidad de la vivienda. Pero es un tema eminentemente técnico, ¿no? Los Bien. abogados no debemos opinar en eso. Una segunda pregunta. Con respecto a la posesión, Sí. porque dice que son 20 años. Sí. ¿A partir de qué edad o sería la mínima edad del poseedor? Porque hoy creo que son 30 años. 10 años. Sigue siendo la edad del poseedor, sigue siendo 10 años para poder ser poseedor ilegítimo. Es decir, que sería la menor edad. Es decir, a partir un niñito, a partir de los 10 años se considera que tiene voluntad suficiente para poder establecer una relación real. El código ahora habla de relaciones de poder. Se ha cambiado esto de relación real, que usaba mucho la doctrina. No me voy a hablar del tema. Pero sí, era más correcto real. 10 años es la edad mínima, ¿no? El caso que generalmente uno no tiene ningún caso en jurisprudencia de un nene que haya empezado a los 8 años y le esté discutiendo que le faltaban 2 años para la posesión, porque no se dan estos casos, ¿no? Claro. Muchas gracias. Teníamos acá adelante el señor. Ahí. Acá ahí está levantando la mano. ¿Ahí está levantando la mano? La pregunta o la reflexión gira en torno al rol de la ley de prehorizontalidad. ¿Qué rol ocupa hoy en este nuevo código en función de las transformaciones que ha sufrido la propiedad horizontal? Y la segunda pregunta tiene que ver también en esto de la propiedad horizontal y los conjuntos inmobiliarios consagrados ahora legalmente en función a este artículo que menciona a la unidad funcional como unidad construida o en construcción, en este sometimiento a propiedad horizontal de aquellas parcelas que quizás puedan ser comprensidas de estos conjuntos, como un club de campo, donde aún no esté ni siquiera planificada la construcción edilicia dentro de esa unidad funcional. O sea, prehorizontalidad por un lado, su vigencia y aplicación, y esto de la unidad funcional jugando con el conjunto inmobiliario y la propiedad horizontal en su nueva versión. Bueno, dos cosas. No me voy a referir a los conjuntos inmobiliarios porque después hay una conferencia específica del escribano Marcelo de Oz, que incluso creo que fue redactor o corredactor de ese capítulo del código. Entonces, por una cuestión de respeto al colega, no me voy a referir estrictamente a ese tema. Sí es cierto que va a haber cuestiones que va a haber que compaginar porque en definitiva termina siendo una propiedad horizontal especial, con lo cual uno de los temas a dilucidar va a ser cómo se aplican o no se aplican las normas generales de propiedad horizontal a los clubes de campo.
pero quizás sería un tema para charlarlo después de la exposición del colega. Con respecto a la prehorizontalidad, esto siguiendo el proyecto del 98, hay una idea de que la prehorizontalidad había fracasado totalmente. Pese a aquellos fallos vigentes que decían que yo no podía reclamar el precio del inmueble, yo era constructor, estaba construyendo, no podía reclamar el precio del inmueble si no se había afectado el inmueble a prehorizontalidad, sobre todo en Santa Fe, por lo menos, la prehorizontalidad era letra muerta, básicamente, ¿por qué era letra muerta? Que esto yo creo que ese análisis no lo han hecho, por eso es un tema que a veces tenemos que hacer el trabajo que cuesta de juntarnos abogados, contadores, agrimensores, ingenieros, tributaristas, si hubiere tal, digamos, cosa distinta a lo que puede ser un abogado o un contador, porque en definitiva era porque es una ley muy cara de aplicar. En definitiva ese fue el gran fracaso de la prehorizontalidad. Pero bueno, la prehorizontalidad se deroga y se reemplaza por un seguro obligatorio, artículos 2070 y 2071. Con lo cual, digamos, ya no más ley de prehorizontalidad, que tuvo el mérito quizás de ser una de las primeras leyes de defensa del consumidor, ¿no? Uno ve normas en la ley de prehorizontalidad que son normas que después son propias del derecho del consumidor, pero bueno, queda derogada y se reemplaza por este régimen que era la propuesta del proyecto de 1998, ¿no? Tengo allá primero, ahí, señor. Una reflexión en torno a esto. ¿Qué significar entonces en torno a la seguridad jurídica en la inscripción de los boletos, inscripción y sucesiones, cuando estaba afectado por prehorizontalidad, tendería a desaparecer? Te entiende desaparecer. Yo entiendo que lo que está, porque otra gran pregunta que nos podemos hacer, ahora hay un régimen de protección de la vivienda, va a haber, ya no régimen de protección del bien de la familia. Me parece que la familia es una palabra vieja, devaluada. Entonces, régimen de la vivienda. ¿Qué pasa con los bienes de familia constituidos hasta ahora? Y bueno, son los bienes de familia constituidos hasta ahora y siguen protegidos por la ley anterior. Otro de los temas, ¿no? Porque estamos hablando del código nuevo, Vamos a vivir una serie de años enancado en ambos códigos. Enancado en ambos códigos, con lo cual va a ser un ejercicio muy interesante de la profesión, porque también vamos a vivir no solamente enancados en ambos códigos, sino diciendo que esto sí se aplica inmediatamente, esto no se aplica inmediatamente. Plazo mínimo, por ejemplo. Ahora que se reducen los plazos mínimos de la locación, se reducen porque lo que es con destino a vivienda se reduce a 2 años. Un contrato que hubiéramos hecho hoy, sin poner plazo, con objeto comercio, que decimos plazo mínimo 3 años, ¿sigue gozando del plazo mínimo después que entre en vigencia el código o queda reducido a 2 porque ahora es 2 el plazo mínimo? Digo, en un contrato donde no figure plazo. Yo creo que sigue por 3 años, pero bueno, podemos discutirlo. Otro gran tema, que nos vamos a tener tiempo acá, ninguna norma dice cómo responden los consorcistas por la deuda del consorcio. No lo dice ninguna norma. Yo tengo mi interpretación para que respondan, y creo que está muy bien fundada, y la comparte Marina Mariani de Vidal, y la comparte Adriana Vela, pero lo cierto, como después de hablar de esto en Catamarca, esta responsabilidad, me decía un colega profesor bahiense, me decía, bueno, pero si tenemos un juicio lo vamos a discutir, y sí, lo vamos a discutir, evidentemente, somos abogados y vamos a abogar por el derecho de nuestro cliente, ¿no? Es en relación a propiedad horizontal. Usted dijo que a partir de ahora los comunes, obligatoriamente comunes. Los techos siempre fueron necesariamente comunes. Pero, por ejemplo, una terraza que es un polígono de una unidad de dominio exclusivo, ya puede seguir siendo... Va a seguir, la que ya está va a seguir siendo. La duda... No, a partir de ahora, digo. A partir si haces una nueva, yo creería que sin lugar a dudas la podés poner como común de uso exclusivo. Ahora, si la podés poner como dominio exclusivo, la primera lectura literal del código sería que no.
Ahora. O sea que en las, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que no existía la figura de dominio de común de uso exclusivo, a partir de ahora va a tener que existir para esa localidad. A partir del código existe en la ley porque la ley lo menciona, es decir, el código lo menciona, estas cosas comunes de uso exclusivo. Ahora bien, lo otro parecería que no, quizás con el tiempo, una interpretación progresista de la norma que dice, pero que no dice, que sí, pero que no, puede ser que después pase. Pero en este momento la primera impresión es no. Y vos sabés que siempre los primeros momentos son muy apegados a la ley, ¿no? Sobre todo el que tiene que aplicarla desde el punto de vista de las oficinas públicas, etcétera. Después... Una aclaración, sí. Por ejemplo, en Santa Fe existe el bien común de uso exclusivo desde hace largo tiempo, es decir, desde siempre. Claro, pero lo que es importante siempre es usar claramente los conceptos. Una cosa es propiedad exclusiva y otra cosa es bien común de uso exclusivo, ¿no es cierto? O sea, eso sigue vigente. Ahora, que la terraza pueda ser propiedad exclusiva, comparto con el doctor que podría ser como mínimo opinable. Sí, como mínimo. Es interesante porque Hamilton era la que precisamente distinguía entre techo y terraza, que decía techo era la cubierta, la parte superior que cubre el edificio, y terraza era la cubierta llana, azotea decía la 13.512, dispuesta para caminar sobre ella. Sin embargo, acá no hay una distinción. Lo que sí es muy importante, hay algunos colegas escribanos, es poner en el reglamento estos bienes comunes de uso exclusivo, ¿quién paga las reparaciones? Porque esto muchas veces no está en los reglamentos y trae sumas cuestiones después en la vida práctica. ¿A cargo de quién está la reparación? Eso es una cuestión para prever en el reglamento. No figura. Teníamos entonces a Norberto y luego allá y allá. Un gusto escuchar a Nelson por su claridad. ¿Alguna reflexión? A ver si podemos pensar de cómo esta letra fría la podemos adaptar a la realidad, ¿no? El caso de estos sometimientos a propiedad horizontal de una sola planta, que claramente allá en el 48 lo preveían y acá no, podría, que esto tiene relación con las cosas necesariamente comunes que hablan así, porque cuando hay dos casitas independientes en el terreno que hoy están divididas en propiedad horizontal, la parte estructural que la ley 13.512 decía que tenía que ser exclusivamente, tenía que ser bien común. Sin embargo, son casas independientes que viven como tales. Me parece que habría que pensar aquí en esta base de normativa catastral que es uno de los objetivos de esta jornada. Están los directores de catastro de todas las provincias aquí tomando nota junto con nosotros de las diferentes opiniones jurídicas sobre este nuevo código. ¿Por qué no poder llegar a pensar, imaginar de que estos pequeñas propiedades horizontales de edificaciones que no se tocan o que solo se tocan a través de un muro contiguo, no podría pensarse que en sí mismo es un conjunto inmobiliario dentro de la propiedad horizontal especial, donde allí sí se admite que son solo necesariamente comunes algunas cosas mínimas, ¿no? que están allí. Entonces, es una excelente propuesta para pensar y para profundizar, ¿no? Porque, claro, ahí hay un mínimo de cosas. Lo que pasa es que si vos ves el tema de conjuntos inmobiliarios y algunos artículos que, habla que determinadas cuestiones, respeto al ambiente, etcétera, etcétera, evidentemente está pensado para otra cosa. Pero, aunque está pensado para otra cosa, siempre la función del derecho, es decir, cuando el derecho, es decir, cuando aparece la doctrina y la jurisprudencia, mira una solución justa, siempre decir, pero acá se puede aplicar esta situación porque no está prevista eficientemente y hay que buscarle este tipo de solución. Es muy interesante para profundizar.
Por eso insisto, ¿no? Y ya le digo, exagero un poco las cosas para, digamos, hacerlo más agradable. Pero se ha pensado mucho en la realidad porteña. Sí, para un núcleo urbano como Rosario, el tema de los clubes de campo es un tema importantísimo. Pero también es importante el tema de las pequeñas propiedades horizontales, y a lo mejor en otras provincias es mucho más importante todavía esos problemas, o quizás no son importantes a nivel económico, pero es importante para darle comodidad a la gente, para que la gente no se sienta que está en falta. ¿Cuántas veces tienen que reclamar algo que tiene que hacerlo el consorcio y se encuentran que no hay consorcio, ni podría haberlo? Claro, entonces es un tema. Y también llama la atención porque Elena Hayton decía, cuando hablaba de estas propiedades, cuando no se tocaban, que ahí lo único común sería el terreno. Hay cosas que han quedado al camino. Quería decir algo más. Terminar y como complemento nada más, esta lectura tendría la ventaja de usar aquel artículo que permite el sometimiento a propiedad horizontal en construcción, lo cual habilitaría a que las unidades estas que ni se tocan, como dice Nelson, podrían llegar a comenzarse a construir, como diga la reglamentación, o tener el permiso de edificación, si lo dice la reglamentación, para los conjuntos inmobiliarios, aplicarse también a pequeñas divisiones donde los inmuebles, donde las construcciones no tienen nada en común. Allá el señor entonces. Sí. La pregunta es volver un poquitito al tema del condominio de medianería. Por experiencia personal, cuando he tenido que hacer cuentas de medianería, siempre, según el abogado que me encargaba la encomienda, hablaba si se debía incluir o no el muro de cerramiento forzoso y cuál era el plazo o no que estaba prescripto el reclamo sobre esa parte de la pared medianera. ¿Qué es lo que dice exactamente de la jurisprudencia y la doctrina ahora con este nuevo código al respecto? Bueno, la jurisprudencia y la doctrina ahora con el nuevo código no dice nada, digamos. La jurisprudencia no dice nada porque no hay. Y la doctrina, digamos, que se está gestando. No, lo cierto es esto. El muro de cerramiento, desde los cimientos necesarios para el muro de cerramiento hasta la altura de cerramiento, que el código dice 3 metros, pero dice salvo la legislación local, eso es lo pagable siempre que sea lo normal en aislamiento y en solidez para, digamos, el lugar donde se está realizando. Eso hay que abonarlo. Bien, que hay que abonarlo. Si yo lo hago contiguo y ahora tengo derecho desde que lo hice a cobrar, tengo el derecho a cobrar mitad del terreno, mitad del valor de la construcción, y si lo hice encaballado, únicamente el tema de la construcción. Desde los cimientos razonables para eso hasta la altura de cerramiento, que va a variar de norma urbanista a norma urbanística. Eso sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, básicamente eso. Después habrá que ver cómo se van desenvolviendo los casos prácticos. Tengo allá y... Ahí, con las dos manos. Agrimensor Boquinquio, Buenos Aires. Yo le quería consultar o conocer la visión que tiene el expositor en el sentido de la ley vigente, la 13.512, tiene 60 años. En provincia de Buenos Aires, 60 años es un largo recorrido para una legislación de este tipo. Por lo tanto, a partir de decretos, disposiciones, reglamentaciones, tanto del organismo catastral como del organismo registral, se ha ido dando una interpretación a esa ley, inclusive se le han sumado cuestiones que en la ley original no contempló. Es decir, y en el ejercicio práctico diario común de un agrimensor, la mayoría de las cuestiones que le traen en su praxis diaria están resueltas en provincia de Buenos Aires. Todo basado, este compendio normativo basado fundamentalmente en la ley 13.500. El nuevo código, vigente a partir de agosto, la erige en derecho real y tiene toda una articulación, pero la deroga.
a la 13.512. Entonces, daría la impresión, o mi ignorancia me dice, que se crearía como una especie de bache, que yo lo llenaría fácilmente, simplemente a nivel jurisdicción local, con un decreto que diga que todo lo vigente sobre el propiedad horizontal sigue vigente a los ojos del nuevo Código Civil, salvo que no se oponga expresamente. Y luego, en la praxis diaria, vería cómo voy adecuando este compendio, que es amplio, de decretos, disposiciones y resoluciones. Quería saber la opinión del expositor, porque en la praxis diaria es lo que nos va a ocurrir en septiembre o en octubre. Eso es lo que va a suceder. Gracias. Sí, totalmente. Yo siempre he dicho, la ley 13.512, le hemos hecho decir cosas que no dice, cosas que no dice, contra lo que dice la ley. Yo cuando cumplió 60 años en una conferencia decía que era un poquito... Pasa que están filmando y uno no puede decir, pero como esas actrices que uno ve por televisión, que siempre están iguales, pero tienen mucho maquillaje. Bueno, la hemos maquillado, la hemos hecho liftings, ni lifting, porque no hemos tocado ni la letra. Con la misma norma, nosotros decimos, ahora lo dice precisamente la ley, que el consorcio es persona jurídica, y con la misma norma los uruguayos dicen el consorcio no es persona jurídica, y los españoles con una norma muy similar dicen el consorcio no es persona jurídica. Con la misma norma nosotros decimos que el administrador es un órgano del consorcio y la ley dice que es un mandatario. Ahora bien, es lo que tú dices, ahora con este tema va a haber que tomarse el trabajo en las reglamentaciones, en las normas de detalle, etcétera, de hacer la aplicación al nuevo código y tomarse también el trabajo de ver si no hay cosas que estaban en esa normativa que ahora pueden contradecir algunas cosas que están en el nuevo código. Por supuesto, por el tema de un poco el apuro con que esto ha empezado a regir, vamos a tener muchas asimetrías, mucho ruido, muchas incoherencias en los primeros tiempos, y más de uno de nosotros, agrimensores, escribanos, abogados, etcétera, vamos a decir ante un organismo que nos diga no, pero esto es así, no, pero mire que ahora se contradice con la ley de propiedad horizontal que dice otra cosa. Buenos días. La pregunta es por condominio. Cuando en el artículo 1987 habla del convenio de uso y goce, que usted un poco lo explicó. Yo creo que esa incorporación de ese artículo es bastante ventajosa, digamos, para los condominios, sobre todo rurales. Y lo que usted explicaba, que para que tenga una oponibilidad a tercero, que debería estar registrado. La pregunta es la siguiente. Si existe algún derecho de garantía de uno de los condóminos, si este convenio está hecho cuando se remate ese inmueble, se respeta o se remate la parte indivisa de ese condominio, ¿se respetará ese acuerdo? Porque anteriormente era entre partes, si uno no estaba, ya no estaba más el acuerdo. Si no hay oponibilidad a terceros porque no hay publicidad registrada, evidentemente no se va a respetar ese acuerdo, no se va a respetar. Por eso digo que quizás habría que haber pensado en un reflejo registral para que tuviera cierta oponibilidad y también un plazo, porque si no... Claro, un plazo, a lo mejor quizás el mismo plazo de indivisión, 10 años como plazo máximo, ¿no? Pero la intención de ponerlo, ¿cuál era? Si no era es recoger una viejísima doctrina que ya venía desde la época de Salvat, que siempre se enseñaba, se repetía, pero no había una norma expresa en ese sentido. El proyecto del 98 lo incorporó y acá se reitera. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de, bueno, esto sí, esto entre partes, pero ¿y la oponibilidad de terceros? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la oponibilidad de terceros? El tercero no tiene por qué conocerlo, por tanto, para el tercero no va... No rige, no hay publicidad. Un tema que quizás le pueden preguntar, no sé si Alicia va a hablar sobre garantías reales, esa parte, pero eso es también por una cuestión de respeto siempre a los colegas, no quiero meterme en otros temas que van a tocar, que es un tema interesante, que se trataba en el código, no se trataba en el Código de Vélez, pero aparece en la doctrina, es la posibilidad de constituir derechos reales, incluso de garantía, sobre partes materialmente determinadas de inmuebles no divididos. Pero eso se lo dejo de regalo a Alicia Puerta cuando le toque. Vamos a advertirle antes de que puede estar también, puede salir eso. Antes, el señor, antes una reflexión.
Y con una pequeña modificación a la 17.801 podría ser, incorporando la posibilidad de la registración temporal que ingresen esa registración. Sí. Lo que pasa es que los registros... Porque eso no estaría opuesto. No sé si hay registralistas aquí, pero los registros son muy celosos de lo que entra en el registro. Han inventado esa fórmula de no tiene trascendencia registral. A mí me ha dicho un funcionario, creo que era en un congreso de derecho registral, creo que era del registro de la provincia de Buenos Aires, me puedo equivocar, que la modificación en el reglamento de la finalidad que tiene la unidad no tiene trascendencia registral. ¿Cómo no tiene trascendencia registral? Es quizás lo más trascendente que puedo decir sobre la unidad. No tiene trascendencia registral. Entonces, si no está en la ley, que me dejen entrar en el registro, acceder al registro, difícil. Pero sí, con una modificación de 7.801 sería perfectamente posible. Señor Dor. Sí, ingeniero Milesi de Santa Fe. Respecto al 2020, cuando habla del inicio del curso de la prescripción adquisitiva de los muros medianeros, ahí dice dos cosas. Por ahí, desde el inicio de la construcción y por otro lado del uso. Sí. No me queda claro el espíritu de ese artículo en cuanto a decir, y la otra, si el muro es contiguo o es medianero. No, el tema es el siguiente, el espíritu de la norma antes era que cuando yo hacía medianero, porque esto tiene que ver cuándo empieza el condominio, digamos. Entonces, que fue una cuestión largamente debatida, después por una norma que se introdujo en prescripción a la 1711, terminó quedando más o menos claro, de que el muro estaba, estoy hablando con el régimen vigente, que el muro estaba en condominio hasta la altura del cerramiento cuando era encaballado desde la construcción del mismo. Entonces que a partir de ahí nacía el derecho a reclamar el precio por ese muro que estaba en condominio. Ahora es desde que yo hice el muro de cerramiento, sea contiguo o sea encaballado. Yo antes, cuando hacía el muro contiguo, no le podía reclamar nada a mi vecino, salvo que mi vecino lo utilizara efectivamente. Ahora, desde que lo construyo, puedo reclamar, pero ojo, como puedo reclamar, también empieza a correr el plazo de prescripción. Con respecto al muro de elevación, que es el que está por más allá de la altura de cerramiento, o el muro enterrado, que es el que está más abajo de los necesarios para los cimientos, ahí es a partir de la utilización efectiva que haga el vecino y hasta la altura en que haga la utilización efectiva. Porque puede ser un edificio de 100 pisos y yo necesito apoyar en un piso más. Sí. Ahí, cuando el vecino construye un muro contiguo, yo puedo construir uno yustapuesto, puedo construir uno a la par, no necesariamente utilizarlo, digo. No, obligación de utilizarlo no tenés, es decir, no tenés obligación de utilizarlo, pero él desde que ya construyó el contiguo tiene derecho a cobrarte, aunque vos digas que no lo vas a utilizar, porque él está haciendo, ya cumpliendo la obligación de cerramiento. Es decir, vos no vas a poder eludir la obligación diciendo no, pero yo no lo voy a utilizar y voy a hacer un muro a la par. Si él hizo el muro fue el primero que lo hizo y lo hizo con las características que marca la ley, tiene derecho a cobrarte. Concretamente uno a veces, quiere hacer eso precisamente para no utilizar el muro del vecino, porque no quiere problemas con el vecino, etc. Bueno, no tengo esa posibilidad en este momento. Mi consulta va orientada un poco a las pequeñas propiedades horizontales que solíamos tener en provincia de Buenos Aires. Se generaban pequeños condominios de 2 o 3 unidades a construir, en construcción o construir. Hoy en el nuevo código tenemos que se admite la posibilidad de la unidad funcional en construcción solamente en los casos de las urbanizaciones especiales, los conjuntos inmobiliarios. No estando fijada en ninguna parte que las otras pequeñas propiedades horizontales que hacíamos antes pudieran seguir estando a construir o en construcción. La opinión suya es la que me interesa ver si esto es un error de que alguien se comió la redacción o, como decía Norberto, podríamos llegar a encontrar una vuelta a partir de
el sistema de conjunto inmobiliario. Porque en Provincia de Buenos Aires son muchos los emprendimientos que se hacen en construcción como una solución de acceso a la vivienda, ¿no? Sí, de hecho hay reglamentaciones que permiten hasta constituir derechos reales sobre inmuebles a construir, prácticamente que no existen, contrarias a lo que dice la ley, etcétera. No, yo creo que en rigor, siempre en propiedad horizontal se pensó en el edificio construido. Siempre fue, digamos, yo tener el edificio construido, tener el final de obra, tener los planos todo aprobado, recién ahí reglamento y recién ahí partida de nacimiento de la propiedad horizontal. Un poco porque es así la propiedad horizontal históricamente. Incluso, por ejemplo, Uruguay, ellos que no tienen, siempre hay reglamento en general, pero no tienen el reglamento como obligatorio, tienen, ¿no es cierto?, que con el final de obra y los planos aprobados ya existe propiedad horizontal. Yo creo que esto no es ni intencionado, directamente yo creo que en la cabeza del legislador la pequeña propiedad horizontal ni se le pasó por la cabeza. Y si se pasó por la cabeza habrán dicho, bueno, pues ¿para qué nos vamos a meter en esto? Más o menos la cosa funciona y listo. Es decir, lo que era más acuciante, quizás es cierto, porque no teníamos una normativa, era todo inconstitucional, como decía Mariana de Vidal, si alguien hacía algún planteo de nulidad, lo único que quedaba era ponerse a rezar, porque no cerraba por ningún lado, era en el tema de los clubes de campo y pareció que era lo que había que afrontar de inmediato. Ahora, bueno, no me voy a meter en el tema porque ya dije que no me voy a meter, pero quiero ver, que esto me parece que es un agregado que no estaba en el proyecto originario, cómo vamos a hacer con la norma que dice que los conjuntos inmobiliarios que estuvieran bajo otro régimen o otra figura se tienen que adaptar a la del código. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, antes de finalizar, me piden que haga un pequeño resumen de los puntos tratados. Básicamente rescato la primera simetría, como bien dijo el doctor, se había pensado en su momento en una inscripción constitutiva, se mantiene la inscripción declarativa, se mantiene el sistema romanista del título y modo, es decir, el título causal, título instrumental, modo tradición para los actos intervivos, con inscripción registral declarativa, pero inscripción con efectos erga omnes, es decir, de la oponibilidad al tercero. Aparece el concepto de dominio hasta donde sea aprovechable, es decir, la limitación del cielo y del infierno. El boleto de compraventa queda claro que no es justo título, es decir, no es válido o no es suficiente para la prescripción corta. La sentencia de usucapión no es retroactiva al inicio de la posesión. Acá queda alguna cuestión pendiente porque es un tema interesante como para profundizar. Lo mismo el tema de lo que vimos recién del uso y goce en el condominio. Queda claro que, digamos, los pactos de uso con planos de mensura privados, como le llamamos nosotros, en la medida que esos convenios de uso o pactos de uso valgan solo entre las partes y no haya efecto erga omnes, bueno, no son oponibles a terceros. Queda más claro, a mi juicio, la definición de muro divisorio con respecto a muro medianero. Creo que esto va a servir para que profesionales, primos, bien vistos algunos, no tan bien vistos otros, como el caso de los arquitectos e ingenieros civiles, se dejen de usar el término muro medianero generalizado a todo el mundo, cuando en realidad el muro medianero es un caso especial del muro divisorio y no es la generalidad. Es decir, es un caso de muro divisorio, pero en principio yo tengo que saber si el muro es o no divisorio y luego veremos si es medianero. O sea, ese concepto de la medianera es un término que en realidad ya con el código de Vélez no era correcto, pero ahora queda más claro. Queda también, como lo planteó el doctor, ahí la cuestión del derecho de vuelo, de sobreelevación, que no queda resuelto en el nuevo código.
deroga la 13.512 en materia de pH, no queda resuelto el tema de las pequeñas pH, o digamos el ejemplo típico de la casa planta baja, planta alta, que la tenemos todos los días en Rosario, en cientos de mensuras de todos los días, no está por lo menos resuelto. Y con respecto a el reglamento de propiedad horizontal, queda claro el concepto de título ejecutivo para los certificados de deuda, desaparece la prehorizontalidad y mantiene el concepto de bien común de uso exclusivo para las terrazas, pero queda la duda, o por lo menos instalado el debate, si la terraza puede o no ser propiedad exclusiva al estar descubierta. De todas maneras, creo que algunos de los aspectos que acá no han quedado, zanjados o resueltos por una cuestión de tiempo, como bien dijo el doctor, estos 3 temas en 1 hora es un poco demasiado pretencioso, lo podríamos abordar en el tema de conjuntos inmobiliarios y algún aspecto también, me parece, con Alicia Puerta, el tema de la hipoteca de parte. Así que, bueno, ese es el resumen en general de la exposición, que ha sido sumamente didáctica, muy clara, y le agradecemos especialmente al doctor por su predisposición y la excelente exposición que hemos escuchado.